Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Continuando con el curso de Excel, vamos a continuar en donde nos quedamos en el video anterior. En este video vamos a profundizar un poquito más en precedentes, vamos a ver lo que son precedentes, vamos a ver lo que son dependientes, todo esto se encuentra en la pestaña de auditoría. Vamos a ver lo que es la inspección, para qué nos sirve la ventana de inspección, y vamos a ver alguna función. Vamos a mostrar un ejemplo de una función para ir viendo cómo nos pueden ayudar las funciones. Bueno, he preparado este pequeño ejemplo para que nos demos una idea de cómo podemos nosotros utilizar estas funciones de auditoría. Primero que nada tenemos un documento donde tenemos varios artículos para poder tener diferentes aspectos de él, como por ejemplo podría ser el descuento, el IVA y el total. Bueno, como lo hemos visto en otros videos, ya podemos nosotros realizar estos cálculos. Por ejemplo, para sacar el descuento, nosotros lo podríamos obtener por cada unidad. Entonces, multiplicaríamos el precio de la unidad por, perdón, sí, por el descuento que se va a hacer. Entonces, eso nos daría el descuento que se le va a aplicar a cada producto por cada unidad, por el precio de la unidad. Pero aquí nosotros necesitamos una referencia, un tipo de referencia para que nosotros podamos hacer este cálculo y nos realice el cálculo hacia abajo. Entonces lo que necesitamos es bloquear la fila para que no la mueva. Entonces necesitamos presionar F4 tantas veces sea para que nos bloquee nuestra fila. Entonces aquí vamos a aplicar el F4. Podríamos utilizar esta referencia mixta o podríamos utilizar la referencia absoluta que nos bloquearía tanto columna como fila y nos daría el mismo resultado. Aquí, como ven, le podemos dar enter y le damos rellenar. Ese sería el descuento para cada uno de nuestros artículos. Ahora, de igual manera podemos nosotros calcular el IVA. Lo podemos hacer de esta manera. En la celda activa podemos poner igual. Sería, el IVA lo vamos a sacar con respecto a la unidad. También sería la unidad por el 16% y utilizaríamos igual una referencia extra. Ahí la tenemos. Entonces damos control enter y ahí tendríamos el IVA que va a ser calculado para todos estos productos. En Excel tenemos que usar muchas veces paréntesis para que podamos nosotros calcular algunas operaciones, y es sumamente importante que nos demos cuenta cómo se utilizan estas reglas matemáticas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 3 más 2 por 5, esto nos daría 13, pero en realidad lo que nosotros buscamos es que realice una operación diferente. Si nosotros aquí damos, nos da 13, pero en realidad lo que primero nosotros queremos es que realice primero la suma
primero se va a realizar la suma. Entonces aquí nosotros necesitamos guardar, o bueno, definir primero qué se va a hacer. Primero vamos a necesitar que se haga la suma y luego la multiplicación. Entonces aquí sería 3 más 2, 5. Por 5, 25. Esa sería la forma correcta de utilizar. Porque aquí primero, por orden de operaciones, primero realizaría lo que está dentro de los paréntesis y después realizaría lo que está afuera, que sería la multiplicación. Okay. Bueno, esto ya lo vamos a borrar. Entonces aquí lo que vamos a necesitar para nosotros calcular el total, vamos a nuestra celda, vamos a tener nuestra unidad, le vamos a restar, bueno, vamos a abrir primero un paréntesis, perdón, ya se me estaba olvidando, vamos a tener la unidad, vamos a restarle el descuento, vamos a sumarle el IVA, es el que le vamos a cargar, vamos a cerrar el paréntesis y lo vamos a multiplicar por el número de unidades. De esa manera, ahí tendríamos ya nuestro total, la manera de cómo se tendría que calcular esta operación. Le damos Enter. Y como ven, nos daría ya nuestro resultado. Podemos rellenar y tendríamos todos los resultados para esta hoja de cálculo. Ahora, nosotros ya vimos esto en los videos anteriores. Ahora lo que vamos a ver, vámonos a la pestaña de fórmulas. Y bueno, tal vez en alguna ocasión alguien llegue o sea nuevo en un trabajo y necesite saber cómo se calculó cómo se realizó este cálculo. Entonces lo que tiene que hacer es rastrear los precedentes. Como ven, aquí con un puntito nos señala cuáles son las celdas que van a participar en esta fórmula, bueno, en el cálculo de este total. Quitamos las flechas, pero también podemos pensar, bueno, ¿y cómo se calculó este? Podemos ver los precedentes. ¿Cómo se calculó este? Rastreamos los precedentes. Aquí nos está diciendo que se calculó con la unidad y el descuento que les aplicábamos. Quitamos las flechas. Pero también puede ser que en alguna hoja de cálculo existan diferentes datos que podemos mover y podríamos afectar a la hoja de cálculo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, este descuento, ¿de quién depende? Entonces podemos aquí también ir a la opción de dependientes y nos daría todas las celdas que son dependientes de ese 10%. Si nosotros modificáramos o quitáramos ese 10%, pues afectaríamos todos los descuentos en nuestra hoja de cálculo. También podemos aquí quitarlo y podríamos ver también aquí los dependientes de esta parte y nos daría pues, todos los dependientes que son de nuestro IVA, de nuestro 16% de IVA. Esto es muy importante a la hora de nosotros querer realizar algún movimiento en alguna hoja de Excel, pues tendríamos que preguntar o ver primero cómo se realizaron las operaciones, ¿no? Bueno, otra cosa importante que vemos aquí, que tenemos acá, es la ventana de inspección. Si nosotros quisiéramos saber qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se está realizando en una celda, podríamos utilizar la ventana de inspección. En este caso, por ejemplo, tenemos una hoja muy pequeñita de cálculos, pero podrían existir hojas gigantescas, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar la autosuma, pero la vamos a utilizar, vamos a hacerla hasta acá, autosuma. Puede ser que estés en una celda, mira, ahí, por ejemplo, si no estás muy lejos del resultado, te la va a calcular en automático, le das Enter y te calcula la autosuma. Pero vamos a pensar que estamos un poquito más lejos, ¿no?
vamos a la 150, para que no se nos olvide. Estamos en F, 150. Nos vamos a inicio, nos vamos a fórmulas, le damos autosuma y nos dice que pues no, de qué rango va a ser. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir hasta el principio, vamos a seleccionar el rango, enter, y va a calcular la suma. Si esta suma queremos ver cómo se está comportando, podemos ir a la ventana de inspección. Por ejemplo, estamos aquí y tenemos que inspeccionar. La ventana de inspección nos va a servir para ver el valor de una celda que nosotros necesitemos, por ejemplo, aunque esté muy lejos, ¿no? Por ejemplo, aquí si le damos a agregar inspección, nosotros sabemos que es esta, que es la 150, la agregamos, y como ven, en esta ocasión nos da tanto el nombre del libro, el número de hoja, la celda en la que estamos utilizando y el valor. Aquí podemos nosotros ir viendo cómo podemos nosotros hacer cálculos dentro de nuestra hoja de Excel y ajustarnos al precio o a las ventas que nosotros necesitemos llegar. Por ejemplo, cuál es el objetivo o cuánto nos podría costar menos o más dependiendo del valor que nosotros tengamos, por ejemplo, en descuento o en IVA. Aquí en esta ventana de inspección, nosotros podemos ingresar el número de celdas a inspeccionar, el que nosotros queramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas, las que nosotros necesitemos. Ahora, con esta función de autosuma, y bueno, y esta ventana, como ustedes pudieron ver, es flotante, puede estar en cualquier lugar, y si ustedes ya no la necesitan, la seleccionan y la eliminan. ¿Ok? Bueno, como ustedes vieron, utilizamos la función autosuma en la celda 150, pero si nosotros tuviéramos una hoja muy grande, lo que nosotros necesitamos es pues regresar rápidamente al principio. Entonces aquí nosotros lo que podríamos hacer es presionar control inicio y nos mandaría hacia el principio de la hoja de Excel. Son atajos rápidos. Si quisiéramos ir rápidamente a la celda, si nosotros conociéramos la celda, presionamos control y latina y damos 150, es la F150, F150, damos a aceptar y nos llevaría directamente a la hoja. Ahora, si nosotros tuviéramos esta parte, estuviéramos aquí y nos quisiéramos ir a la celda, a la última celda, bueno, no a la última celda, más bien a la última fila con información, le vamos a dar control, fin, y como ven, nos va a llevar directamente a esa parte. Ahora, para que no estemos, aquí vamos a quitar esto, le vamos a dar control inicio, y recuerden, si ustedes se encuentran muy cerca de aquí, muy cerca del rango que ustedes necesitan sacar la autosuma lo va a determinar inmediatamente y lo va a sacar. Pero realmente nosotros no necesitamos que aparezca en este lado, necesitamos que aparezca aquí. Entonces aquí va a ser autosuma. Vamos a seleccionar el rango y le vamos a dar enter. F2. Como ustedes pueden ver aquí las funciones se utilizan como el signo igual, el nombre de la función y el rango a donde se va a utilizar esa función. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo utilizar algunas funciones. Espero este tutorial les guste, lo compartan, se suscriban, les sirva de alguna cosa. Nos vemos hasta el siguiente.